Con 8 minutos en nuestro informativo de la tarde y noche del día de hoy. Ya estamos ya 5 de junio, ¿sí, no? 5 de junio del 2023, donde estamos ya iniciando una nueva campaña anticipada y hemos conocido que ya una definición de candidatura está de nuestro buen amigo Juan Carlos Camacho, así que le hemos llamado para invitarle a conversar. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo cordial. La gente anda preguntando, Juan Carlos, ¿se va, no se va? ¿Es candidato? ¿Ya se inscribió? ¿Cómo está esa situación? Aprovecho para informarles a todos los buenos amigos que están atentos a esta entrevista, que sí, estoy confirmado como precandidato por el Movimiento Construye. Técnicamente seré candidato el momento que pase las fechas de impugnaciones en el Consejo Electoral y se ha confirmado ya en definitiva, pero es algo que es inamovible en cuanto a que he ganado por unanimidad las elecciones primarias que se han efectuado en el Consejo Electoral del Movimiento Construye, que es un movimiento relativamente nuevo, pero que está con mucha gana de crecer y de fortalecer como movimiento y también en la actividad política de servicio, que es lo que nos ha caracterizado a los que nos hemos unido a esta causa. Yo, a raíz de que ya no pude más luchar para revivir CFP, recibí la invitación de la doctora María Paula Romo a integrarme a Construye y me integré. Hoy soy miembro de la directiva nacional. Este es un movimiento horizontal, todos los directores nacionales somos iguales y hay un coordinador entre todos, que es Iván González actualmente. Hemos hemos trabajado intensamente durante el último año y hemos logrado estructuras en casi todos los cantones y tenemos en las parroquias también presencia y en el nivel nacional. Luego hemos llegado a un acuerdo con un movimiento que se llama Gente Buena, que lo creó Fernando Villavicencio. Este movimiento también tiene células en todo el país, pero no alcanzó a inscribirse en el Consejo Electoral. Hemos dialogado, hemos visto lo que nos podía separar, que no era mucho, lo que nos puede unir es más, porque primero está la patria, está en las provincias, está el civismo y el patriotismo como causa de la unión, y hemos acordado lanzar la candidatura de Fernando para presidente de la República, ya fue aprobada. Gente Buena tiene Sí, estructura. es el licenciado Marco Camacho, el presidente, el director, no sé realmente cómo se denominan ellos, si director o coordinador, pero Marco Camacho es a nivel provincial el que está reconocido, pero hay un montón de otros grupos que siguen aglutinándose para apoyar. Ahora poco me informaron del Frente de Profesionales, del Frente de Abogados a nivel nacional, pero un vicepresidente bolivarense, el abogado Ángel Arias, en ese Frente de Abogados. Y así van sumando, se están armándose frentes femeninos, frentes juveniles. Hay una euforia por apoyar estas candidaturas y para nosotros, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo, se nos va abriendo el camino. Muy bien. Ya se realizaron, ¿cuántos se llevan a efecto las primarias, Juan Carlos? Estamos desde el lunes pasado en sesión permanente. Primero la Convención Nacional designó a Fernando Villavicencio, él acudió a nuestra convención para aceptar la candidatura ante el Consejo Electoral porque es requisito de ley que tiene que aceptarse. Luego empezamos por las provincias en orden alfabético. Bolívar fue la primera porque Azuay no estaba lista todavía y tuvimos la confianza de la unanimidad de la sala. Luego tuvimos que suspender porque la candidata a vicepresidente todavía no resolvíamos, teníamos varias opciones y finalmente nos reinstalamos el día viernes para analizar más provincias y era ya de lanzarse la vicepresidencia, que es público. Andrea González Nader, una ingeniera ambiental, joven, muy dedicada a la vida ambiental, vividora en el sector del Empalme y Quevedo, vecinos, los abuelos de la actividad que yo tenía durante 15 años allá, conocidos nuestros. Y entonces Andrea no pudo llegar porque estaba en un recorrido fuera de línea, no podía conectarse, y quedamos para hoy volver a conectarnos a las 8 de la noche. Ya, entonces ya hay que solo solemnizar el ingreso de la vicepresidenta. Sí, hay que solemnizar en términos de que el Consejo Electoral tiene que conocer que ella ha aceptado la candidatura. Ahora, Bolívar, ¿cómo está estructurado o todavía está Juan Carlos Camacho como jinete, como jinete solitario, o ya hay equipo? No, ya está armado todo. A ver, y vamos creciendo. ¿Quiénes nomás? En la lista, los candidatos, digo. En la lista me acompaña Melanie Astudillo Recalde, una chica muy inteligente de 19 años, de 25 años, abogada, con maestrías. Ella es de Caluma,
su padre es de Guaranda, sus abuelos son San Miguel, reúne a un montón de familias. Hijo el enamorado es de Chandía y el otro bueno, toda la provincia. Es tan linda que el pueblo entero se va a enamorar. Es tan Sí. linda que se va a enamorar. Además mide 1,80. Claro. Ahí nos vamos a complejar los. Ya, los ella chiquitos. vive en Caluma, ¿no? Ella, claro, ejerce la abogacía Ya. en Caluma. Ya. Ella ejerce el libre ejercicio profesional. Melanie Astudillo Recalde. Claro, Astudillo, apellido guarandeño, ¿no? Guarandeño y sanmigueleño, Y- pues está emparentada con los Dajiga Astudillo, con los Pazmiño Astudillo. Ya. Ya. Sí. Es una familia muy respetada, Astudillo muy guarandeño, respetable. acá hay una rama. Una ramificación de Astudillos en San Miguel. Bueno, en todo caso, ese es tu suplente. No, la segunda principal. ¿La tercera? ¿O el tercero? El tercero es Celso Morejón, un abogado distinguido de Guaranda, con mucha actividad en libre ejercicio y también con mucha influencia en la zona de Santa Fe, Tres Cruces, Guaranda mismo. Él está en una edad mediana y estamos promediando con los jóvenes que tenemos de 25, 24, 27 años en la lista, vamos haciendo un equipo multidisciplinario y multiedad. Suplentes. Suplente. ¿Quién es suplente, Juan Carlos? Mi suplente es Estefanía Fonseca. Estefanía es sanmieleña. Ella es ahorita una maestrante de bioenergética, está haciendo esa maestría y es ingeniera de la Universidad de Bolívar. Es muy importante porque es una joven que se dedica a la investigación y tiene ¿Cómo se muchas llama? ideas. Estefanía Fonseca, también pertenece a un grupo de danza acá en San Miguel. Ya. Tiene mucha relación familiar con Chimbo también, eso es importante porque hay vínculos que van creciendo por todo lado. El segundo es Marcelo Ceballos Barragán, sanmigueleño, ingeniero ambiental, 24 años, deportista, tiene mucha presencia entre la juventud. Y la tercera es María Paguay de San Lorenzo, luchadora por las actividades agrícolas, agremiadas, y tiene mucha práctica en la actividad política porque ha estado en los gremios vigentes siempre. Juan Carlos, ¿ya se inscribió esta candidatura? No, esta candidatura ha sido elegida en primarias y vamos a inscribirnos en cuanto termine la sesión que está prorrogada, sesión permanente del Consejo Electoral del Movimiento Construir, que terminará seguramente el martes y el miércoles la acta será sacada ya en red en línea del Consejo Electoral y podremos inscribirnos. Bueno, y ahora se han quedado como que algo difícil armar propuestas, plan de trabajo por la premura del tiempo. ¿Qué pasa con la propuesta de Juan Carlos Camacho? Nosotros tenemos varias propuestas y una nacional que tiene que ver con la seguridad. Nuestro primer candidato asambleísta nacional es Patricio Carrillo, que fue ministro del Interior, general de la República, doctor en jurisprudencia. Él fue comandante general de la policía y tiene un bagaje de conocimientos en los temas. Y una de las propuestas es reformar las leyes de seguridad, la ley de la policía, la ley del ejército, de las Fuerzas Armadas, para darles garantías a los miembros de la fuerza pública de que pueden defender a la ciudadanía. Si usan un arma letal no pueden ir presos, no deben ir presos si están defendiendo a la ciudadanía. Si están castigando a un delincuente, a un criminal que en flagrancia mata, pues un arma letal tendrá que ser usada. Y ahora, como están las cosas, pues tiene que ir preso el que hace defensa a la ciudadanía. Esa concepción de Patricio, con mucha técnica, mucha visión, vamos a plasmarla en leyes, pero además nosotros tenemos preocupaciones serias. Hoy que están empezando los alcaldes, las juntas parroquiales y el Consejo Provincial, nos enteramos que no tienen recursos para nada. Nos están contando que han quedado las arcas vacías o contratadas previamente para que se cumplan simplemente esos contratos y con créditos a mediano y largo plazo que no les van a permitir hacer mucha obra de la planificada. Entonces un compromiso personal mío es volverle a llenar de plata al Consejo Provincial, a los municipios y a las juntas parroquiales. ¿Cómo? Y yo digo volverle a llenar porque ya una vez lo hice, pues cuando creé la Ley de Desarrollo 46, a 46, ¿no? que duró hasta el año 2008, que la perdieron en la Constituyente, 3 asambleístas bolivarenses votaron a favor de que desaparezca. Lamentablemente, esa ley que podía haber seguido vigente si habrían peleado como sigue vigente la de Lecorrá en el oriente ecuatoriano, que empezamos con 10 centavos de dólar cuando la creé con Edison Chávez, ahora tiene $2 por barril de petróleo. Nosotros estamos analizando ya y tenemos algunos números por proceso para que una actividad que está en el tercer orden de ingresos para el erario, que es la minería, aporte directamente a las provincias donde están las concesiones. Si está recibiendo este rato el tercer ingreso
Estado ecuatoriano, bien puede la mitad destinarse íntegramente a los organismos seccionales. Y eso hay que legislarlo, y para eso hay que hacer un acuerdo con los demás asambleístas de las provincias para que se vote y tener la posibilidad de hacerlo, y luego tener la relación con el colegislador, que es el presidente de la República, con el que tiene que haber armonía, porque si vamos a tener una pelea constante, pues va a vetar los proyectos y probablemente en un año, 6 meses no salga, pero tenemos que hacer como como lo he hecho en otras ocasiones. Yo nunca he estado en mayoría, ni nadie puede estar en mayoría, fue una excepcionalidad lo que el presidente Correa en la época logró tener una mayoría absoluta, nadie más, ningún partido ha tenido eso. CFP, bueno, en el 79 tuvimos una mayoría absoluta en una alianza con la democracia popular. Que no existía todavía, pero le dimos el espacio. Y eso significa que al momento de hacer un proyecto de ley, si no hay un acuerdo previo o se hace el acuerdo en el momento de la aprobación, puede perderse todo el trabajo legislativo. Es un error de quienes creen que en las actividades legislativas deben hacerse enemigo del presidente, enemigo de los ministros. Cierto que hay que fiscalizar, y con firmeza y dureza, como lo he hecho en el pasado, pero no se puede perder la posibilidad del diálogo nunca. Siempre hay que llegar a entendimientos. Mientras no haya una mayoría definida, las minorías tendrán que conversar y ponerse de acuerdo. Pero, Juan Carlos, si es que el gobierno va a un camino contrario al que tú estás proponiendo, hay divergencias y eso es normal. Sí, pero dentro de la divergencia hay intereses nacionales que son primordiales, hay intereses de la provincia que son primordiales. Hace poco revisábamos en otro medio de comunicación el libro de Fray Gerundio, que era el doctor Carlos Novoa Espinosa, un gran maestro de filosofía, y él en una de las páginas describe mandamientos del diputado provincial, y todos son importantes, pero uno de los que más me llamó la atención y que secunda con otro es: el diputado provincial debe amar a su provincia por sobre todas las cosas, a su provincia por sobre todas las cosas. Y en otro dice, debe preferir a su provincia y al país antes que a su partido. Pero, ¿cómo poner en práctica esas cosas? Si sabemos que todos, sin excepción alguna, ha privilegiado su movimiento, su partido, el cacique de su bancada. Menos yo. Y nunca, bueno... Yo jamás me sometí a disciplinas que vayan en contra del interés provincial o nacional. Eso me hizo pelear con alguna gente. ¿No te dio la circunstancia de que eso pasó, o sí? Pasó en el segundo periodo, me expulsaron de por vida de la izquierda democrática porque defendía la provincia para que tenga un ministro en la Corte Suprema, cosa que en ese tiempo designábamos en el Congreso. La Asamblea. Ahora hacen ficticios concursos en ese mal llamado Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué ventaja tiene un miembro de la Corte Suprema? Es importantísimo en ese momento, porque de ahí se emanaban las Cortes Superiores, las notarías y todo. Para seleccionar gente buena, gente capaz, había que tener gente de confianza en la Corte y de alto nivel, ¿no? Para repartir mejor la torta ahí. Podría decirse un reparto, porque siempre ha habido, aquí no hay que ocultar nada. La vida pública de los políticos debe ser pública y todo el mundo debe saber todo lo que pueden hacer. ¿En qué contexto el reparto está bien? ¿En qué contexto el reparto está mal? El reparto nunca está mal mientras no sea corrupto. Si es corrupto ya cambia la cosa, ¿no? Si, por ejemplo, si te dan yo te digo, no, ni hospitales, por ejemplo, una de las falacias que ha habido es decir que María Paula dio los hospitales y aquí Mario Silva era el gerente y fue un señor gerente del hospital y es un señor médico. Pero en ese caso no hubo gestión. Y en ninguno de los otros, sino que la maldad de algunos políticos tratan de endilgar esas pero si hay presos por esos casos. No, hay presos, hubo presos, ahora ya está libre ese pícaro, porque se metió a contratar en un hospital, a hacer contratación, metido desde afuera, con socios y vainas, porque manejaban infraestructura, pero no era que le han dicho, toma el hospital, anda, contrata, no. Ahí se aclaró mucho y es una de las cosas que aclaramos con Villavicencio, que era el denunciante, y él investigó y se dio cuenta que no era como decían las lenguas estas viperinas de algunos socialcristianos que hoy ya se han esfumado casi, y intentaron desprestigiar a María Paula, pero no. Aquí hay mucha gente que al que hace operación política le tratan de denigrar, y los caciques de los partidos, cuando a alguien se les indisciplina, tratan de decir que le han comprado, porque no creen que alguien pueda liberarse de esa disciplina, de ese yugo, para defender su provincia, su tierra, su patria. Y ahí viene estos, que el hombre del maletín, que el hombre de acá, que el hombre de allá, la mujer del maletín, el reparto de hospitales. Pero el tiempo nos va dando la razón, ¿no? Hace poco a Cucalón le decían el hombre del maletín, al ministro de gobierno, a Andrés Vallejo, que fue ministro de gobierno, también le decían.
Y entonces cuando a mí me dicen esos epítetos, yo me río de la vida, porque muchos ni siquiera saben de qué se trata. No saben de qué color es el maletín. No saben de qué se trata, porque físicamente y hablando en serio, nunca se usa maletines, pues. Siempre es transferencias o cheques. No sé ahora, pero yo cuando era diputado iba con la mente como Claro. voy y como vengo a la radio con lo que tengo que hacer. ¿Por qué vino eso de Juan Carlos? ¿Por qué el hombre del maletín? ¿Tú eras el operador de la negociación política? Yo ya no era diputado cuando pasó eso. Ah, ya. Era el juicio de Alberto Dajiga en la vicepresidencia de la República. Y Nebot, que fue mi enemigo político, no personal, Adversario. mandó a un testaferro que llama a Rafael Cuesta a decir que el hombre del maletín tiene nombre y apellido y es Juan Carlos. Entonces se divulgó porque el dueño del periódico El Hoy, que era Andrés Vallejo, uno de los socios, era un enemigo político. Yo siempre digo que estoy orgulloso de mis amigos y también de mis enemigos. En Bolívar no tengo enemigos. En la parte nacional he tenido a Vallejo, he tenido a Nebot, y dentro de eso yo respeto a mis enemigos también, porque no es cuestión de que a cualquiera le van a tomar en cuenta, ¿no? Nunca le dirán hombre del maletín al conserje, a los que están en los niveles medios o bajos, le dicen a las personas que están en capacidad de hacer una mayoría. Yo reconozco públicamente que he hecho mayorías y voy a hacer mayorías. ¿Por qué razón? Porque se tiene que unir entre minorías para llegar a aprobar leyes y todo. Si no hay una votación de la mitad más uno, no pasan muchos proyectos. Y si no hay 2/3, no se eligen ni siquiera algunas autoridades o no se puede censurar a un ministro de Estado. De manera que si voy a fiscalizar, tengo que primero cabildear, como lo hizo Febres Cordero, que siendo 2 diputados socialcristianos hicieron una mayoría para tumbarle a Carlos Feroz Blum. Esta historia deberían conocer los jóvenes para que sepan de qué se trata, porque la mayoría de los de nuestra generación conocen. O Alarcón con un voto se hizo presidente. Se hizo presidente porque tenía coyunturas, coyunturas de unir y unir. Entonces yo aprobé la ley del Cantón Caluma por unanimidad, pues y solo éramos 8 los FPistas, pero hice un trabajo con Freddy Espinosa, que era el otro bolivarense, nos unimos, él tenía un bloque de 30 y ahí hicimos mayoría enseguida. Y luego llegamos a un acuerdo con el doctor Borja para que ponga el ejecutivo, igual para crear la Universidad de Bolívar. Con 8, ¿qué hacíamos? Nos unimos, empezamos a cabildear. En la presentación del proyecto ya recogimos firmas de apoyo. Entonces hay acuerdos y acuerdos, Juan Carlos. Claro. Sí, sí. Todo lo que se haga por minorías para llegar a una mayoría es por acuerdo. Así es, o sea, no se puede satanizar al hecho de cabildear o hacer política dentro de la asamblea, negociar. Es o sea, lo que es malo es, yo te doy esto, tú dame el plata. origen de los parlamentos en el mundo, de la historia, es hablar, entenderse y exponer, convencer en el debate. El debate tiene que ser recuperado, ese es uno de los compromisos que yo he hecho y me hago conmigo mismo. Tengo que llegar a mejores niveles de los de antes, a pesar de que nunca en el Congreso Nacional yo me dirigía a alguien como cabaretera, como tal y cual, o así de ese los estilo, marihuaneros que ahora se debaten así. Peor ir a decir, no me alcanza el sueldo, en la primera semana se me acaba. No, señor, un buen sueldo, $6,000, Bueno, aquí es no que le va a el alcanzar. estatus de vida de ese Pachacutic de élite es altísimo, entonces a él no le avanza el de la asamblea. No, ese quiso mandar un mensaje, oigan, denme algo, todavía estamos a tiempo, no hemos votado, ese era el mensaje de ese Ahora, hombre. Juan Carlos, ya yendo a la parte ya seria, formal, ¿qué es lo que necesita la provincia de Bolívar ver en un asambleísta? Esto que yo recuerdo la campaña anterior, donde se eligieron los ya ex asambleístas, a todos les he preguntado lo mismo, cuando esté en juego tu amor o tu fidelidad a tu provincia y a tu movimiento partido, ¿por cuál vas a elegir? Todos dijeron que a la provincia, pero en la práctica, ninguno. ¿Cómo lograr que la provincia ejecute o sancione a quien como asambleísta vaya por una provincia con sus sueños, con sus esperanzas, y allá va a hacer otra cosa, todo menos defender a su provincia? Es una pregunta importante y la respuesta solo la tiene el pueblo. El pueblo bolivarense que ya eligió a nuevos, que ya eligió a medianos, que ya eligió por partidos y que ha fracasado en su elección, tiene que reflexionar y comparar propuestas y antecedentes. Una vez que el pueblo defina eso, yo creo que vamos a tener un camino allanado para ganar las elecciones. Claro, para mirar hacia adelante hay que venir de dónde hay que mirar de dónde venimos, ¿no? Y eso es importante. Entonces,
A Juan Carlos Camacho, con la experiencia que le caracteriza, yo he dicho, lo sostengo, pese a algunas divergencias que hemos tenido, de encambios de tus panas mismo, yo siempre he reconocido que Bolívar ha tenido buenos asambleístas, buenos diputados, y uno de ellos ha sido tú, uno de los mejores, yo le he dicho. Muchas gracias. Lo sostengo, y no es cuestión de que seas mi amigo o no, pero las realidades están ahí. Pero, ¿qué necesita en temas de legislación Bolívar para poder salir de este marasmo, de esta debacle en la que hoy la provincia de Bolívar está viviendo, sin empleo, con este gobierno que ha respaldado tu candidato a presidente, Villavicencio, eso hay que decirlo, ¿no? Donde nos ha quitado todo, no tenemos absolutamente nada, no tenemos carreteras, menos médicos, menos enfermeras, menos empleo. De aquí han salido cerca de 3.000 personas del sector público en la provincia de Bolívar. ¿Qué hacer por Bolívar en una asamblea donde las prioridades se manejan de acuerdo a las líneas de donde vienen, ¿no? Entonces, ese es un peligro que la gente sí va a tomar en cuenta. A ver, Juan Carlos Camacho es candidato de Villavicencio. Villavicencio apoya un gobierno que no le gusta la burocracia, que reduce el Estado a lo mínimo. Y yo creo que Juan Carlos no está a favor de eso, pues no es todo lo contrario. Digamos al revés, Villavicencio es candidato del Movimiento Construye, que es de Juan Carlos Camacho. Y yo sí voy por empleados. Esa es la realidad. Aquí hay que ser definido, ¿no? ¿Quién puede negar que le dimos el voto en la segunda vuelta al señor Lasso, el 70% de los bolivarenses? No podemos negar, porque ahí están las estadísticas, los resultados electorales. Mucha gente se equivocó en Bolívar, ¿no? Y el partido de él en la primera vuelta no le dio sino el cuarto puesto. Es decir, aquí quedaron Yacu, Arauz, Herbas y luego, perdón, Herbas quedó segundo, Arauz quedó tercero. Y cuarto quedó Lasso. Y después en la segunda vuelta le levantamos a donde le levantamos, a que tenga la mejor votación de la Sierra Centro en Bolívar. Así es. Y claro, nos ha decepcionado a muchos, como nos han decepcionado otros gobiernos también. Aquí, en la propuesta nueva que nosotros tenemos, primero tenemos y vamos a analizar y a debatir con seriedad la posibilidad de ir a una nueva constitución. Probablemente el presidente Villavicencio llame a una consulta popular para que el pueblo defina entre un proyecto u otro, si hacemos al estilo del referéndum del 78, para el reingreso a la democracia del 79. Hubo un proyecto reformado de la Constitución del 46 y un proyecto de nueva Constitución, ganó el de nueva Constitución. Y con ese gobernamos sin problema durante el gobierno de Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja, sin problema hasta que llegó la constituyente del 98 de Fabián Alarcón, que era un dictador camuflado, usurpador del poder, que le quitó a Bucarán y a Rosalía sus cargos de elección popular. Y entonces en esa constituyente se hizo una nueva constitución que no era del todo mala, pero nada es perfecto de lo que hagan los hombres y las mujeres, los seres humanos. Luego viene el presidente Correa y nos engatusa de nuevo y nos mete esta nueva constitución y le apoyamos muchos porque le creíamos que en realidad toda la buena intención que él en su primera etapa por lo menos desplegó. Luego cuando nos fuimos dando cuenta que en medio estaba la droga, la guerrilla, que estaban todos unos problemas de sobreprotección presidencial que ahora le sirvió a Lasso para salvarse de la asamblea. Eso fue hecho para cuidarle a Correa, para que él no vaya a caer si tenía minoría. Él tenía terror de perder una mayoría en la asamblea, a mí me lo dijo una vez, yo no necesito prefectos, dame asambleísta. Carlos Chávez me va a dar a Gerardo Morán, tú dame otro, y le mandé a Olger Chávez, que también harían. Pero esa es la verdad, esa es la verdad histórica. Entonces nos fuimos alejando del proyecto porque veíamos que el subsecretario juiciado por narcotráfico, que los Ostays en Santo Domingo declaran que le han financiado la campaña y que son traficantes. Que quedarse ahí ya era el colmo, pues, ¿no? Entonces nos salimos, nos liberamos y participamos libremente de la actividad. En este momento el país necesita firmeza y Villavicencio la tiene, en términos de tomar decisiones fuertes contra la delincuencia y el narcotráfico. Aquí nos vamos a jugar la vida por la patria. Todos hemos hecho un compromiso. Hay que derrotarle al narcoterrorismo y a la narcopolítica. No puede ser posible que campañas municipales gasten millones de dólares si van a simplemente ganar un sueldo de $6,000. ¿Cómo se justifica esas millonadas? No puede ser posible, y hay una sospecha y la vamos a fiscalizar a riesgo de cualquier cosa, de que se importa asfalto robado en Perú para hacer obras en el Ecuador. Y esas empresas que hacen esas obras le dan crédito a los municipios a largo plazo, a mediano plazo, para que paguen
con la plata que les viene de las alícuotas y se convierte en un lavado de dólares técnico y científico y blanqueo sin problema. Hay que investigarle a fondo porque las sospechas que hay este rato pueden ser reales o no, entonces hay que hacer una gran investigación y eso le va a corresponder a la Asamblea. Yo mismo seré fiscalizador de algunos otros temas que están en duda para que se aclare, para que sea diáfano todo. Voy a entrar en una investigación sobre el tema minero ecuatoriano. Hay mucha gente que dice que se han hecho concesiones al apuro y al entregallos y medianoches y sin tener la parte legal, el andamio legal que tendría que tener. Hay que estar seguros de que así fue o no fue, y si fue así, que se revise. Dentro de todo lo que hay que hacer, hay que revisar todo lo que se ha dicho del anterior y del actual gobierno. No importa que yo fui del anterior gobierno, tengo que revisar los temas que están pendientes. Hoy me he enterado que al presidente Moreno ya le liberaron de la presunta sospecha esta de Sinohidro, donde realmente él era solo vicepresidente de la República, y los vicepresidentes solo hacen lo que los presidentes les permiten, y a él le permitió ser director de la Manuel Espejo, que fue un éxito, y que es lo que le catapultó finalmente a ser presidente de la República. Hoy la jueza ha determinado que no necesita estar con prisión, está liberado. Pero tiene medidas sustitutivas. Sí, pero hay sospechas de que ha pasado algo, entonces sin compromiso. Porque los 13 millones no escondieron bien. Pues. No, pues aquí hay sospechas de más millones, sí. más millones. Más, ¿no? Cuando yo oigo hablar de los miles de millones, no me cabe en la cabeza porque yo no alcanzaría a escribir esa cantidad en una página. Sí, es muy complicado. Hablan con qué facilidad de miles de millones que se han perdido. Dice que el prófugo que está en Bélgica se ha llevado 70,000, calculan unos, y le atribuyen al Banco Interamericano el estudio, ¿no? El Diego Delgado pues tiene... Pero eso ya se acabó, ya se gastó. Los políticos tienen que dejar de ser mentirosos no, también. Claro, por ya eso se dice... Ya eso, la misma institución Delgado, que dijo, señores, eso nunca... Y Diego Delgado lo anda es una mentira documentando. ¿Cómo creemos en los políticos si andan posesionando mentiras? ¿Cómo esa de Rafael Correa? 70,000 millones. Imagínate, Juan Carlos, tú que tienes dinero, eres un hombre de dinero y sabes lo que es ver 2 millones de dólares. Por eso te digo, a mí me asusta las cifras. O sea, imagina 70,000 millones ni en 20 trailers. O sea, ¿dónde se esconde la plata? Verás, ahorita me desacuerdo. Hubo un caso que en paz descansa Enrique Villón en el tiempo de Bucarán. Decían que se pasó con 3 millones de dólares a Perú puestos en el forro de la chaqueta. Nos cogió la duda porque Enrique Alazazón tenía unos 70 años, era diabético y tenía problemas, estaba en diálisis. Un hombre en esas condiciones, meterse 3 millones de dólares porque decían que eran billetes de A20, entonces buscamos apoyo en el Banco Central para saber cuánto pesaría eso, y pesaba 3 quintales. Claro, entonces, un hombre, ¿cómo iba a pasarse con 3 quintales si no podía ya andar casi solo? Entonces hay veces que la gente manda sus cifras, y ¿qué era lo que había pasado? En Perú usan 3 decimales y nosotros usamos 2. Cuando ellos ponen $3,000 y 3 ceros, pues 3 millones. Estaban escribiendo 3,000, pero viene el entonces ministro de Fabián Alarcón, César Verduga, y dice, se ha pasado con 3 millones. Imagínate. Y la gente creyó en principio, hasta que se aclaró y fue declarado inocente. Estaba yendo con $3,000, que era algo común para viajar fuera del país, ¿no? Pues posiblemente no fueron 70,000, sino unos 7 millones. Peor, pues 7 millones y 3 era 3 quintales. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que cada vez que conversamos es muy importante. Pero sí, el tema de la provincia es la que a mí me preocupa, porque lamentablemente la forma en que se legisla en el país nunca ha privilegiado a las provincias. Siempre ha privilegiado los intereses de los dueños, de los caciques, de los mandamás de los partidos. Y lamentablemente, bueno, yo ese capítulo que tú me dijiste de la izquierda democrática sí lo supe, pero esa es la excepción a la regla. La regla es que todos los asambleístas que van de sus provincias respectivas privilegian primero su partido, su jefe de bancada, su movimiento. ¿Cómo hacer de que eso cambie? Pero ya de forma eficiente. Hay que incluir una reforma al Código de la Democracia para que el hombre o mujer que gane una elección al segundo día de posicionado sea liberado de la disciplina. Eso dará facultad para que todo el mundo pueda actuar por los intereses nacionales y provinciales. Pero ¿y qué pasa locales? Con el control que debería tener el ciudadano que vota?
por su autoridad, porque a él le liberan de todo. Mejor. Aparentemente el ciudadano que vota tiene un esquema de control en participación ciudadana, pero no ha funcionado hasta ahora desde que hay la Constitución, más bien se convirtió en un centro de poder y de pugnas de poderes que llevaron a destituciones, llevaron a hacer este transitorio que hizo transitorios en otras instituciones y que en la larga no funcionó. Y hoy mismo ya hay otra vez una pugna porque le están enjuiciando al presidente Vera y le ha dado paso el contencioso por haber salido con Marcela Guiñaga a hacer campaña y con el propio Rafael Correa. Entonces, de acuerdo a la ley, el Consejo de Participación es apolítico, no puede tener, a pesar de ser elegido por el pueblo, no puede tener auspicio de partidos ni de líderes políticos porque va a controlarles a ellos. Hoy mismo ese organismo va a designar contralor que va a controlar las prefecturas y las alcaldías que tiene ese movimiento. Entonces ahí se pierde la razón de ser del control y los ciudadanos que aparentemente estaríamos representados allí hemos perdido la representación porque además han ganado con el que más ganó creo que con 3 millones de votos dentro de un padrón de 11, 12 millones, 13 bueno, millones. Pero eso ha sido un común denominador. Lo que pasa es que en es el nuevo Consejo esto, Electoral ¿no? También no tenías que tener partido, no sé, afín o un rato hubo esa... Todos sabemos que un todos rato hubo tienen... esa ficción de hacer concurso de méritos, pero luego resolvieron que los partidos más votados sean los que tengan representantes y por eso están ahí. Claro que en el tiempo ya no son los más votados, porque solo creo que queda el correísmo como más votado, hoy llamado Revolución Ciudadana, pero tenía la 35, la representación, que ya casi se retiró. Sé que hoy se ha inscrito el primer candidato presidencial por la 35 y es Noboa, hijo de Álvaro Noboa, el candidato. No me acuerdo el nombre. Sebastián Noboa, creo. No. Bueno, Daniel creo que es. Daniel Noboa. Ya, por la 35 se ha inscrito. Y la 4, que nos robaron el número al CFP y luego el partido desapareció. Muy bien, Juan Carlos, bastante entretenido conversar contigo, pero esperemos ya que inscriban tu candidatura y hablaremos ya de temas más serios que tengan que ver con lo que va a pasar en la provincia y lo que va a pasar con el país y hasta qué punto es conveniente que toda la gente conduzca hacia el mismo abismo en que hemos estado caminando desde hace 7 años, ¿no? Dura lucha. Espero yo también tener la posibilidad de venir muchas veces y siempre agradecido. Decirle al pueblo de San Miguel que nos está escuchando que humildemente les voy a pedir el voto porque siempre me he considerado un hijo de San Miguel. Algunos municipios me declararon hijo predilecto porque alguna vez les traje recursos antes de posesionarme como diputado a Lucho Gallegos, que era alcalde de la Izquierda Democrática y yo diputado cefepista electo. Los alcaldes se posicionan en mayo y los diputados nos posicionamos en agosto. En agosto, así. En ese lapso yo hice una gestión y le traje en ese tiempo unos 30 millones de sucres, que ha de ser como ahora unos 30 millones de dólares. Sí, bastante plata. Claro, era plata. Y así también a Chimbo y a Guaranda y a Chillanes, al doctor Wilca, Vicente Wilca, era alcalde de la Izquierda Democrática, ¿no? Doctor, estoy gestionando, ¿no? Se quedaron asombrados, ¿no? Todavía no se posesiona y ya nos trae plata. Así mismo voy a hacer en esta ocasión, sea quien sea el alcalde, a mí no me importa de qué partido sea, pero yo voy a gestionar recursos y, como digo, en la reforma a la ley de minería voy a lograr un constante ingreso para los municipios, las juntas parroquiales. Carlos parroquiales. Camacho está a favor de la minería. Yo no me contestes nada, eso hablamos en el próximo programa, Juan Carlos. Tus palabras finales. El agradecimiento siempre para ustedes y para el pueblo que tiene la paciencia de escucharme. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias, Juan Carlos Camacho, todavía precandidato asambleísta por la provincia de Bolívar, está con nosotros dialogando previo a su inscripción, que será, entendemos, en unos cuantos días y lo invitaremos ya como candidato. Vamos a un corte comercial, estimados amigos, y retornamos con más de nuestro informativo. Inicio del espacio publicitario. Ahora, en la ciudad de Guaranda, Centro Médico Gastropar, que cuenta con los mejores especialistas y equipos para un diagnóstico y tratamiento seguro. Ofrece los servicios de gastroenterología y endoscopía. Atendido por el doctor Néstor Basantes, médico especialista en gastroenterología y endoscopía, médico especialista en medicina interna, quien ha realizado cursos intensivos de endoscopía terapéutica en Barcelona, España. Realiza diagnóstico y tratamiento